Muchas gracias, Lucho. Buenas noches para ti, gracias por el pase y buenas noches también a todos los que se unen a Diálogo Abierto. Hoy, jueves, estamos llegando ya al final de esta semana. Hoy, como siempre, un programa interesante. Vamos a hablar de un tema que se ha hecho noticioso hace poco y es en relación a un tráfico, una suerte de red de trata de niños, en este caso de neonatos, que se produjo en el Cusco. Esta situación ha evidentemente llamado tremendamente la atención porque se trata de 20 criaturas que además habrían sido extraídas del hospital para fines que aún no son muy claros. Vamos a hablar al respecto y sobre el tema de la trata en general con un representante justamente de la Policía Nacional del Perú para saber los últimos avances. Eso será en el primer bloque. Después hablaremos de inflación de alimentos y bebidas. El Instituto Peruano de Economía ha elaborado un estudio muy relevante para saber últimamente, saber si, digamos, algunos alimentos, como ha sido el caso, por ejemplo, del limón, van a seguir incrementándose. Y eso obviamente también es muy útil por si eventualmente usted también quiere ir cambiando su canasta alimenticia y obviamente también el presupuesto. Y finalmente hablaremos de las lluvias, no las lluvias que se están produciendo últimamente en Lima como consecuencia del anticiclón del Pacífico, sino de las lluvias que se están dando al interior del país y cómo es que eso está afectando curiosamente también algunos sembríos y consumos obviamente de vegetales que también van a llegar finalmente a su mesa. Así que es un buen programa, quédese con nosotros en este tiempo y para empezar, estas son las noticias que les proponemos al cierre del día. Vamos a ir con la primera. La primera está vinculada con que el Congreso, ya está circulando en el Congreso la iniciativa de hacer una moción de censura en contra del ministro de Energía y Minas, Óscar Vera. No solamente por el asunto de Petroperú, que como hemos visto ha tenido mucha redundancia últimamente mediáticamente, hay varios gremios que se han pronunciado en contra porque se siente que la adjudicación de estos lotes petroleros sin concurso a favor de Petroperú está atentando contra el régimen de la Constitución económica que existe en el Perú, acuérdense de la subsidiariedad, sino que adicionalmente se ha nombrado a una persona en Electrocentro, que es la empresa que da energía a la zona justamente del centro del país, sin contar obviamente con los requisitos del caso. Además tendría cuestionamientos de corrupción. Por eso es que justamente lo quieren someter a una moción. Vamos a ver qué va a pasar pronto. La siguiente está también vinculado con otra autoridad, pero esta vez nos vamos a ir al norte del país. Se trata del alcalde de Trujillo, el señor Arturo Fernández Bazán, quien hoy día ha sido destituido por el consejo de esa ciudad, debido a que ya se ha confirmado la pena debido al delito de difamación. Obviamente la situación es que él tiene que ahora apelar para ver en qué va a quedar esta situación, pero en principio se ha suspendido su calidad de autoridad. La siguiente noticia, ahí está, el Poder Judicial finalmente ha admitido a trámite un recurso, en este caso se trata de un habeas corpus a favor de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia. La idea es tratar de paralizar las acciones que se están dando desde el Congreso en contra de ellos y esto es un proceso interesantísimo que no va a terminar. Ya hemos tenido acá varios análisis, así que vamos a seguir atentos porque veremos en qué queda esta situación, si finalmente serán o no afectados en su calidad y obviamente el gran tema de si es o no una investigación sumaria. Y la última está vinculada con el Ministerio de Cultura. Lamentablemente hoy día la ministra del sector, la señora Leslie Urteaga, ha informado que se está produciendo un robo sistemático de baterías dentro del MUNA, que es este gran museo de la nación. Este es un robo que está valorizado en $200.000 y se trata de baterías que están vinculadas con el sistema informático. Hoy día los museos son modernos, tienen puertas que se abren solas, sistemas, digamos, autodirigidos. Bueno, con ese sistema es que justamente tiene que ver este robo. Importante además que se haya hecho la alerta del caso porque es mucho dinero y obviamente está afectando la calidad de este recinto. Y con esto les doy la bienvenida a Diálogo Abierto. Antes de empezar con esta entrevista, vamos a escuchar algunas declaraciones de la ministra del sector al respecto. Muy
Voy a participar a un evento que ha convocado la Embajada de España. Apoyamos y agradecemos todo esfuerzo de toda la cooperación internacional a sumarse a nuestro país a cambiar esta historia. Mañana igual tendremos un evento sobre violencia basada en género y entonces aprovecharé también a la vez para poder supervisar nuestros servicios y también para tomar conocimientos de aquellas acciones que tengamos que hacer con respecto. Claro, en esto es una responsabilidad multisectorial el tema de la trata. Nosotros tenemos el componente de la recuperación de las víctimas de trata, ¿no? Uno de los bebés está ya al cuidado del Ministerio de la Mujer. Así es. Nosotros tenemos esa responsabilidad y nuestros servicios tienen que hacer sus mayores esfuerzos por dar una calidad de atención. Se está buscando también que la veintena de bebés, se habla que son más bebés, están trabajando de la mano de la policía, el Ministerio de la Mujer, para poder ver este tema. Confiamos en la policía, confiamos en todas las instituciones que tienen a su cargo esta investigación y agradecemos a los medios de comunicación si se suman a nuestras campañas de prevención. Todas y todos podemos hacer la diferencia y cambiar esa historia de violencia que a todos nosotros nos avergüenza y nos duele. Muy bien, en verdad este caso ha conmovido la opinión pública, obviamente del Cusco, pero también del país. Imagínense, 20 criaturas recién nacidas sin un destino conocido. Para eso hemos justamente convocado, en este caso, al jefe de la Dirección contra Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, al general de la Policía Nacional de Perú, Carlos Malaver. Buenas noches, general, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Estaba diciendo que esta es una situación que nos conmueve porque es un poco difícil entender cómo desde el propio hospital se arma esta red para extraer a 20 neonatos sin un destino muy claro. ¿Ustedes tienen avances respecto de la investigación de cómo se ha dado esta situación? Para poner en contexto, Maite, muy buenas noches ante todo y ante todo el público televidente también. Hay que aclarar, la situación con relación a las personas desaparecidas en el Cusco, de enero a la fecha, hay registradas 37 denuncias por personas desaparecidas. Sobre todo vamos a poner énfasis 0 a 11 años de edad, niños. Pero todas esas denuncias han sido debidamente esclarecidas y todos los menores, los niños, están en su seno familiar al respecto. Con relación a este caso, precisamente, efectivamente, todo se da porque hay que agradecer también el tema del énfasis que ha puesto en el cumplimiento del protocolo el personal de salud, porque hay un detalle, hay un protocolo cuando atienden a recién nacidos, también hay la obligación de que atiendan a la madre, por el tema del estado puerperal. Es por este caso que esta persona no quiso atenderse y ante esa resistencia se comunicó a la comisaría Arriba Perú de Cusco, que inicialmente, al momento que la intervienen, ella indica que el niño no es suyo y que lo habría adquirido por una suma aproximadamente de 3.000 soles. Es la versión de las diligencias que ha hecho el personal de trata de personas del Cusco. A ver, para entender bien, entonces hay un protocolo que está vinculado. Hay un protocolo en el sector salud. Ya, al estado puerperal. ¿Esto quiere decir? Que cuando la madre da a luz, hay un proceso de seguramente... de atención a los recién nacidos. No solamente se atiende a los recién nacidos, sino la que madre. Se verifica la filiación y se atiende también a la madre porque, ojo, hay que entender que después del parto hay un tema de comportamiento o el organismo tiene un periodo al cual los médicos le llaman todo el estado puerperal. Perfecto. Después. Y entonces le traen a la criatura. Efectivamente. Y esta madre dice que no es su criatura o cómo es la situación. Posteriormente, ¿por qué? Porque tenía la obligación de pasar también la atención médica y ahí se iba a detectar que no había esa correspondencia, ¿correcto? Porque ella no es la madre natural. Importante. Entonces, ello obedece a que hagan de conocimiento a la comisaría y posteriormente ella indica quién le había entregado al recién nacido. Es por eso que se interviene posteriormente a esta señora de nombre Rosa Guaigua, ¿correcto? Y refiere que le ha entregado hace 2 semanas atrás. Imagínese. Y se interviene en compañía de un varón también, mayor de edad, un adulto, que al parecer sería pareja sentimental de esta señora. Lógico, los 3 son puestos a disposición del área de trata de personas del Cusco, donde el técnico Medina, jefe del área, así como el suboficial de segunda, Bellido Cancha, realizan las investigaciones con el acompañamiento del Ministerio Público del Cusco, que es la doctora Andrónica Sanz, que realizan todo en 48 horas y ponen a disposición de la autoridad judicial. Esta realiza la
acción de la audiencia de prisión preventiva. Pero antes de realizar la audiencia de prisión preventiva es que hace un control de legalidad, que está dentro de sus atribuciones. Dentro de ese control de legalidad es que por las formalidades, ojo, es la autoridad judicial, deja en libertad a una de las personas, que es Rosa Guaigua, y posteriormente, al momento de reanudarse la audiencia de prisión preventiva, se pudo apreciar todo el acopio de indicios o evidencias que habían sido encontradas. Pero, como ver, por general, ejemplo, si le estoy entendiendo bien, ¿esta señora ha sido liberada? Ha sido liberada. Increíble. Pero es un tema ya del órgano jurisdiccional. No puede ser. Y No entonces podemos- ahora, ¿cómo no puedo emitir opinión ¿cómo al estamos en la respecto. investigación entonces? La investigación está avanzando. Una de ellas está con prisión por 9 meses. Como ya la persona que había sido liberada no se volvió a presentar a la audiencia de prisión preventiva, es que se ha ordenado su captura Claro. a nivel nacional. Se ha podido hallar dentro de los mensajes cierto tipo de información que harían presumir de que se trataría de una banda criminal que habría montado una supuesta clínica de atención. Y el público a quien está dirigido es a madres gestantes jóvenes, vulnerables en el sentido de extrema pobreza o de repente que están en la indecisión de asumir esa responsabilidad de paternidad. Y es por eso que ahí es donde captan a estos recién nacidos para esas actividades de posteriormente la venta, ¿no? Que es la trata de personas. Claro, y ahora lo que también ha llamado tremendamente la atención es que incluso hasta habría en ese tráfico, esto es horrible decirlo, pero un precio sobre la vida de esas criaturas que estaría oscilando entre 500 y 700 soles. Esto Lamentablemente, solamente decirlo, de verdad que a uno le causa indignación. efectivamente, por eso, eso es lo que este año el sector interior ha realizado la campaña Corazón Azul, es la que la lidera durante el mes de julio. ¿Con qué finalidad? De sensibilizar a la población y sobre todo visibilizar la problemática de la trata de personas. Sobre todo es por eso lo que usted acaba de mencionar, Maite, que la trata de personas convierte al ser humano, no respeta sus derechos fundamentales, sobre todo la dignidad, y convierte al ser humano solamente en una cosa, en un instrumento. En una mercancía. En una mercancía. Y la verdad que es increíble porque la vida humana no tiene valor, pero incluso pensar que ese monto es lo que se valoriza a una criatura, de verdad que, como digo, indigna. ¿Sí? Y es muy Escarapela grave. el cuerpo, pero no está tan lejano. Ahora, es parte quizás de nuestra realidad. ¿Esta red general solamente está en el Cusco o hay la posibilidad de rastrearle y ver si eventualmente se está, no sé, tiene presencia en otros lugares? ¿Es una práctica extendida? La mirada siempre tiene que ser por parte de la policía, una mirada larga, distante, pudiéndose apreciar que no se descartaría la posibilidad de que pueda estar ocurriendo en otros lugares. Pero también hay que ver los protocolos que está cumpliendo muy bien el sector salud en hacer su trabajo de ese control, muy bien también la policía en realizar su trabajo, siempre lo hace, pero no somos los únicos actores. Claro, ahora este tema de la trata de niños, además, hay que decir las cosas, se ha vuelto mediático. Ahora hay una película que justamente, no sé si usted ha visto, está en cartelera, El sonido de la libertad se llama. Y la verdad que la película, si bien es cierto está basada en ficción, muestra un drama, y es que la trata de seres humanos y particularmente de niños es uno de los más extendidas en el mundo. Lamentablemente tiene un mercado muy fuerte en países desarrollados y somos nosotros, los países en vías de desarrollo, o vamos a decir el Perú de ingresos medios, que se convierten pues en el lugar favorito para extraer criaturas. Primero, Maite, para aclararte que no es solo ficción, es parte de la realidad. Se trata de agentes de seguridad de los Estados Unidos que en algún momento han renunciado a su trabajo y porque han puesto mucho más énfasis en rescatar niños. Y como usted lo ha mencionado, efectivamente, los más grandes consumidores son los países desarrollados y los que están al norte de nuestro continente. Y lamentablemente, los países que son proveedores, que efectivamente son los países de alguna manera que están en cierto grado de problemas de carácter socioeconómico y en vulnerabilidad. Porque además, en este caso particular se hablaba que uno de los eventuales destinos de estas criaturas tenía que ser, y usted nos aclarará, el uso de las criaturas para rituales o mecanismos medios extraños. O sea, yo sé que en este momento saber cuál es el fin final no es importante, pero ya nos habla justamente del destino de estas criaturas, ¿no? Y si finalmente se han recobrado, ¿se han podido recobrar estos niños?
Hay que tener en claro, son hipótesis de investigación hasta el momento. Le están desarrollando, como le vuelvo a repetir, el área de trata de personas del Cusco. Esta información de la cantidad de 20 sale quizás a raíz de las verificaciones que están siendo de los mensajes de texto. No hay una situación de objetividad. Eso hay que contrastarlos todavía durante el proceso investigatorio. O sea, no hay un número todavía claro de cuántos niños No hay un número serían. claro. Hay efectivamente una línea de investigación, hipótesis de trabajo que la está desarrollando la Policía Especializada del Cusco con el acompañamiento y el marco jurídico del Ministerio Público. Tampoco se sabe cuál es el destino de estas criaturas. Sí, se ha hablado mucho quizás, efectivamente. Somos respetuosos que efectivamente nuestro país es diverso. Hay una serie de raíces culturales, por decirlo así, y que hay cierto tipo de práctica ancestral, pero tampoco hay que ser mesurados en este aspecto para no causar, pero nunca descartando cualquier tipo de posibilidad. Increíble, ¿no? O sea, en verdad, como le estábamos mencionando, está la película, la ficción, que en verdad es la realidad. Y también nos lleva a pensar en general en la necesidad, que como usted ha dicho, de sumar esfuerzos, ¿no? En este caso, se alertó desde el ámbito de la salud, digamos, se denunció, pero falló allí el tema judicial. Y al respecto, ¿qué medidas tendríamos que de alguna manera revisar para que no se vuelva a dar esta situación? O sea, calculando en que ya la trata de seres humanos es una realidad. Sí, es una realidad, pero sobre todo hay que luchar permanentemente, primero, por visibilizar el problema, segundo, por sensibilizar a la población y sobre todo por rescatar ciertos valores que de repente se han perdido hasta el momento, como por ejemplo el respeto, la disciplina, la unión familiar, la falta de comunicación. Hace que nuestros niños, de repente, esa falta de comunicación intrafamiliar prácticamente la desplacen a las redes sociales. Y lamentablemente en las redes sociales, discúlpeme la palabra, un comparativo con el fútbol, a veces como el palo. A veces juega a favor y muchas veces juega en contra. Porque ahí está la gente malintencionada, los pedófilos que están detrás de nuestros niños. Claro. Y obviamente, sin irnos hasta las redes sociales, también es verdad que dentro de las propias entidades de salud o estas paralelas, a veces se genera justamente con el objetivo distinto, no de servir, dar un servicio público de salud, sino de justamente usufructuar con la vida humana. ¿Hay alguna manera de identificar cuándo es que una entidad de salud está obviamente acreditada o no? Porque en este caso parece que se trataba de una entidad que más bien no lo era. No, no lo era. Es una clínica, hasta el momento lo que tengo la información que me ha proporcionado el personal de la Divin Cusco, el área de trata de personas, es que se trataría solamente de una fachada, una clínica falsa que ha sido montada. Por ello también creo yo que las autoridades locales, las autoridades encargadas de la fiscalización, creo que deben poner un poco de énfasis en el control de este tipo de establecimientos, ¿correcto? Para poder verificar. Y asimismo hay que tener mucho cuidado con nuestra población, con nuestros jóvenes, sobre todo para que tengan una información adecuada de los peligros que hay, no solamente físicos, sino también en las redes sociales. Justamente, general, ¿hay forma de poder, por ejemplo, saber si una institución de salud, aunque sea privada, cuenta o no con la regulación o la reglamentación necesaria? Por ejemplo, no sé, a las personas que nos están viendo, a veces hay cierta urgencia de querer ir a un lugar y, en fin, tratarse, lo que fuese. Los primeros pasos, es muy fácil. En Google hay bastante información abierta, inclusive saber si efectivamente por el nombre, hay un preguntar por el de salud sobre estas deberían de tener o guardar la formalidad. Hay todo un marco legal y sobre todo un marco administrativo que regula todo este tipo de actividad para obtener la licencia, para poder tener el registro de repente o los permisos del sector salud al respecto. Ello se puede verificar, hay información de repente en Google, sino que se aprovechan a veces de las circunstancias, como vuelvo a repetir, el estado de vulnerabilidad y necesidad que tiene mucha gente. No se justifica, porque también a veces son quizás jóvenes que, claro, hay una desesperación. Lógico, que están embarazadas y que de repente no saben, efectivamente no quieren asumir la responsabilidad de ser padres, ¿no? No, claro, no, y como decíamos, no solamente los temas vinculados, por ejemplo, con la salud de las mujeres o de las madres, sino en general. Cualquier establecimiento de salud que no esté dentro de ese listado tendría que estar de alguna manera proscrito o eventualmente tendríamos que tener cierta alerta al respecto, ¿no? Sí, efectivamente, como usted lo ha mencionado. Así es. Muchas gracias, general, por No, al contrario, y estamos listos siempre, como le vuelvo a repetir, los 140.000 policías a nivel nacional
están abocados a esta problemática también de la trata de personas, sobre todo contra la criminalidad organizada. Y para los temas o los problemas de trata de personas tenemos los teléfonos. Perfecto. Si me permites decirlo, Claro que sí. la línea 1818 del Ministerio del Interior es una línea gratuita, así como el teléfono 942-098-198 de la Central de Denuncias de la Dirección contra la Trata de Personas. Estamos abocados, las direcciones especializadas, y efectivamente el día de mañana cumple la Dirección Nacional de Investigación Criminal un aniversario más. Toda la gente de la unidad especializada y sobre todo las raíces detectivescas están de aniversario el día de mañana. Fantástico, y desde aquí entonces nuestro saludo especial porque su labor es muy relevante para justamente desmantelar esta nueva manera tan sofisticada de ir contra la Necesitamos de la dignidad humana. ciudadanía que colabore también para poder nosotros atacar y enfrentar esta modalidad delictiva. Así es, muchas gracias, general. Y bueno, después de esta entrevista obviamente hay que poner mucha atención al lugar donde uno se va a atender. A veces parecen maravillas, pero no lo son. Vamos a volver con una analista, con Paola Herrera del Instituto Peruano de Economía, para hablar de inflación de alimentos y bebidas. Así que no se vayan, es Diálogo Abierto. Estamos de vuelta ahora con Paola Herrera, ella es analista del Instituto Peruano de Economía, y vamos a hablar de un informe que se ha liberado recientemente. Está vinculado, como decíamos antes, a la inflación de alimentos y bebidas en varias regiones del país, porque como también hemos justamente advertido, ha habido un problema muy serio con el limón, todavía está por allí, y queremos saber si eventualmente va a haber más restricciones de este tipo. Obviamente esto le va a interesar mucho a usted. Buenas noches, Paola, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Maite, muchas gracias por invitarme. Este es un estudio que ustedes hacen, ¿en qué periodo de tiempo? ¿Cuál es el tiempo que han analizado? Sí, nosotros hemos analizado los datos de inflación hasta agosto, evaluando la inflación de los últimos 12 meses, ¿no? Cuánto han incrementado los precios desde agosto pasado respecto a agosto del año pasado. Entonces, igual varias cosas que han afectado a la inflación, sobre todo de alimentos, han ocurrido en toda la primera mitad de este año, con la caída de la producción agrícola, de algunas frutas y de algunas hortalizas también. Claro, y las ciudades que se han visto más afectadas, ¿cuáles han sido? Correcto. La inflación de alimentos ha sido la más alta en las ciudades, sobre todo del norte, principalmente Trujillo, que tuvo una inflación en agosto anual de alrededor de 15%, es la tasa más alta a nivel nacional, y por ahí también están entre las más afectadas ciudades como Huaraz, como Chiclayo, Tumbes, sobre todo concentradas en el norte del país, mientras que las que tienen una menor tasa de inflación son las ciudades del oriente como Iquitos, Pucallpa. Interesante. Sí. Ahora, hace mucho que nosotros no veíamos que se disparasen los precios de alimentos, ¿no? ¿Cuándo es la última vez, recuérdanos, Paola, que hemos visto esto? Porque esto que escaseaba el limón o esto era una cosa media extraña hasta hoy. Sí, justamente hemos visto el caso del limón, que alcanzó un precio histórico a inicios de este mes, de alrededor del precio mayorista, ¿no? Esto es de alrededor de 12 soles por kilo, y es algo que también se había visto en anteriores episodios del fenómeno del Niño, por ejemplo en el 2017 y también en los 90. Entonces, esto es algo que viene ocurriendo a causa de los fenómenos climáticos que vienen afectando la producción agrícola, sobre todo, como mencionaba, también en el norte, que son los principales productores de frutas, los principales productores de limón. Y, digamos, en estos episodios de fenómeno del Niño también se vio este incremento fuerte que llegó a un pico y en un par de meses volvió a normalizarse y regresar a los niveles anteriores al choque, ¿no? Entonces, la conclusión es que esto es estacional.
Lo que hemos estado viendo hasta ahora es que ha sido una dinámica muy similar a fenómenos del Niño anteriores. Entonces, por ejemplo, en el 2017 tardó más o menos 4 a 5 meses en regresar al nivel anterior a los fenómenos climáticos, ¿no? Entonces, algo así también podríamos quizá esperar de este caso de Limón, que de hecho en las últimas semanas ya vino, digamos, perdiendo ritmo de incremento, ¿no? Ya no ha superado más, ya no se ha incrementado tanto más el precio del limón. Claro, además del limón, ¿qué otros alimentos o bebidas han visto un incremento en el precio? Sí, otro caso muy importante es el caso de la cebolla roja, que es muy interesante porque el precio de la cebolla se ha más que duplicado en todo el Perú. En el caso del limón solamente se duplicó en algunas ciudades del norte, pero la cebolla sí se duplicó en todas las ciudades e incluso en algunas ciudades del norte también se triplicó. Entonces esto ha sido respecto al año pasado, ¿no? Y también es un precio que hemos comparado con años anteriores, con episodios anteriores del fenómeno del Niño, y hemos concluido que también está en algunos niveles históricos. Pero también, digamos, este pico lo alcanzó alrededor de agosto y ya ha venido bajando en las últimas semanas. Ahora, ¿vamos a seguir viendo este incremento del precio en los alimentos o se trata solamente por un tema climático? Lo digo para todos los que nos están viendo porque a veces uno no se preveía, por ejemplo, que el limón iba a subir tanto de precio o la cebolla. Sí. ¿Algo de eso vamos a ver en los siguientes meses? Sí, bueno, el factor climático es uno de los principales factores del alza de precios y sobre todo de la caída de la producción de algunos cultivos, pero también hay otro factor que ya viene desde el año pasado, que es esta situación de la crisis de fertilizantes. Esta escasez de fertilizantes que se dio el año pasado afectó a las siembras de la última campaña agrícola. Entonces, muchas hortalizas, vegetales, sobre todo en la sierra, en el sur del Perú, tuvieron menores áreas sembradas. Por ejemplo, también es el caso de la cebolla en Arequipa, que es la principal región productora de cebolla roja. La siembra fue menor, la siembra en la última campaña agrícola fue menor que en anteriores campañas agrícolas. Entonces, este es otro factor. Por ejemplo, en regiones como Cusco, Puno, se redujo la siembra de papa y esto puede también ha ido también afectando a los precios. Pero esto que vemos en el caso de los fenómenos climáticos sería algo transitorio. Pero también hay, digamos, riesgos para el próximo año. Por ejemplo, ¿cuáles son? Sí, porque se espera que en el verano del próximo año, en los primeros meses, estas entidades que se encargan de estudiar el fenómeno del Niño ya han identificado una alta probabilidad de que tengamos un fenómeno del Niño costero de moderada y alta magnitud, que son justamente estos que vienen acompañados de intensas lluvias, de altas temperaturas del mar. En el sur también viene acompañado de sequías, a veces heladas, y esto puede afectar a la producción agrícola y de manera similar a episodios anteriores, afectaría también a los precios de manera temporal, ¿no? Y esto es importante entender, ¿no? Que sería algo temporal. Después de que ya se normalicen los fenómenos climáticos, este incremento de precios ya debería suavizarse. Ok, entonces en este caso la referencia para quienes nos están viendo es esto es temporal. Eventualmente, si no podemos conseguir cebolla o limón, no nos desesperemos, podríamos hacer una variación en el menú, porque esto va a volver a ser normal, no sé, pues en los próximos meses sería en primer trimestre del 2024, algo así. Sí, esto, claro, cada hogar va a poder tratar de, sobre todo, estar informado, ¿no?, de los potenciales riesgos que vayan a haber. Por ejemplo, en el fenómeno del Niño del 2017, los principales cultivos que se afectaron en el norte fueron el limón, la palta, también el arroz en algunos casos. Entonces hay por ahí histórico. Hay por ahí también esta, digamos, alerta para nosotros, pero también para poder tomar medidas que prevengan los efectos negativos de los fenómenos, ¿no? Hay espacio para poder generar planes de contingencia, cómo podemos hacer para proteger la producción agrícola, cómo podemos hacer para proteger la infraestructura, teniendo ya toda la información que nos dicen, ¿no?, las entidades que estudian el clima en el Perú.
tenemos espacio para poder prevenir que estos efectos climáticos nos afecten de manera muy fuerte. Claro, y el IPE me parece que en el estudio también recomienda algunas medidas. Por ejemplo, ¿cuáles? Sí. Un frente de acción es lo que estaba mencionando, es, claro, no solamente va a afectar a la producción agrícola, sino también intensas lluvias y sequías en el sur pueden afectar a los hogares, ¿no? Claro. A la infraestructura, las carreteras. Entonces, ahí es donde hay que invertir en obras de infraestructura que fortalezcan la infraestructura, que fortalezcan las zonas más vulnerables frente a estos choques climáticos. Y el otro frente de acción también es directamente relacionado a la agricultura, ¿no? Tenemos millones de trabajadores peruanos que se dedican a esta actividad y sobre todo también hay alrededor de 2 millones de peruanos que se dedican a la agricultura de subsistencia, que son aquellos que solamente producen, digamos, para poder ellos mismos consumir lo que producen. Entonces, hay un espacio ahí para poder tratar de pensar en cómo protegemos a esta población, a estos trabajadores, para que no se vea afectada su producción y por lo tanto también los productos que ellos consumen. Claro. Ahora, Paola, en este escenario, ¿cuán importante es la reactivación del seguro agrario? Aquí hemos tenido gente del Ministerio de Agricultura indicando que ya se va a reactivar y esto puede ayudar justamente a paliar los efectos negativos del cambio climático. ¿Ustedes han hecho algo, más que el cambio climático, del tema del fenómeno del Niño, han hecho algún tipo de análisis sobre este asunto? ¿Cómo puede impactar positivamente? En general, todo esto viene en línea de tratar de proteger todos los efectos climáticos que puedan afectar a la producción de estos, sobre todo los agricultores más vulnerables, ¿no? La gran mayoría de agricultores en el Perú no tiene las condiciones necesarias para poder estar ellos mismos protegidos, y sobre todo considerando que alrededor de 1/3 de todos los trabajadores en el Perú se dedican a la agricultura y hay regiones en las que, sobre todo regiones en la sierra, donde más de la mitad de trabajadores se dedican a la agricultura. Entonces es un frente de acción muy importante a tomar en cuenta porque es donde está el grueso de la fuerza laboral en el Perú. Ahora, tú nos has comentado que las regiones que sufrieron más la inflación de alimentos y bebidas ha estado al norte del Perú, ¿no es cierto? ¿Y qué regiones se salvaron? ¿En el oriente? ¿Esto es por el tema climático también? ¿O? Sí, en el oriente, por ejemplo, en Iquitos, claro, las intensas lluvias no han afectado hasta la zona oriente y de hecho también la canasta de consumo en el oriente es distinta, ¿no? Por ejemplo, en el norte, en toda la costa dependemos mucho de el limón ácido que traen del norte, pero en Iquitos pueden consumir otro tipo de limón que ellos producen. Entonces, hay también diferencias en los tipos de productos que consumen. En el caso de Iquitos, por ejemplo, tuvieron la inflación más baja de alimentos porque las frutas no aumentaron tanto, los precios de las frutas no aumentaron tanto como ocurrió en el resto del país. Y de las ciudades del norte, la que más se afectó, como bien has mencionado, ha sido Trujillo. Correcto, sí. Ahí es básicamente por el tema climático, porque la agroexportación no funcionó. ¿Qué pasó? Principalmente ahí también por la caída de la producción de varias frutas, pero también, por ejemplo, la cebolla, dado que se produce en Arequipa, por ejemplo, si vemos solamente la cebolla, en Arequipa el precio de la cebolla no aumentó, digamos, en tanta magnitud como en el resto del país. Luego, si vamos subiendo, en Lima la cebolla aumentó más de precio. Pero si vamos más al norte, como está cada vez más lejos de la fuente de producción, en Trujillo, en Chiclayo, la cebolla es donde aumentó mucho más su precio, por esta distancia, digamos, geográfica. Exactamente, y después tenemos, en el centro también está Huaraz, con 11% y Abancay con 11%, ¿no? O sea, como tú dices, cuanto más nos alejamos del lugar donde se produce el bien, es justamente mayor la inflación. Correcto, sí. En el caso al menos de la cebolla, ¿no? En el caso de Lima, del limón, también aumentó mucho más en Lima, que está también relativamente lejos del norte donde se produce. Exactamente. Y entonces, en conclusión, lo que tenemos que considerar es que esto es temporal, es estacional, está vinculado con el asunto del fenómeno del Niño,
pero para los que nos están viendo en las casas, ¿qué tendríamos que hacer? O sea, hay que tratar de ir, ¿cómo hacemos esta proyección de qué comprar, qué no comprar, etcétera? Claro, ahí cada hogar, digamos, va a tener que enfrentar esta situación en la manera que ellos consideren adecuada. Nosotros, la información es, este efecto inflacionario es temporal. El precio del limón vamos a ver en un par de meses probablemente que se vaya disminuyendo. Entonces, cada hogar tiene esta información para poder ajustar su consumo, para poder aclimatarse a este, valga la referencia al clima, para poder ajustarse a esta situación de los precios. Pero también teniendo en cuenta los riesgos que ya hemos visto que hay para el próximo año, ¿no? Que de repente también puede haber un cierto incremento de precios de productos básicos debido al fenómeno climático que se prevé que para el inicio del próximo año. ¿Y qué bebidas se incrementaron para ya ir redondeando la cuestión? En el caso de bebidas no es, digamos, tan dinámico. Hay, digamos, en las categorías dentro de alimentos están las frutas y las hortalizas, que son las que más se incrementaron. También está, por ejemplo, los tipos de carnes, que más bien vienen suavizándose porque hace un par de meses vimos que el precio del pollo se disparó por el tema de la gripe aviar. Y más bien en los últimos meses ya ha venido, también era otro ejemplo de un choque temporal, ¿no? Que ha venido normalizándose en los últimos meses. Y otro también grupo importante en este rubro de alimentos están las comidas en los restaurantes, que dependen directamente de los productos básicos, ¿no? Entonces también es una categoría donde han aumentado mucho los precios, dado que los insumos se han encarecido. Entonces, el efecto también que hubo en los restaurantes es estacional, seguramente deberían volver a estar bien, no sé, los próximos meses, porque también, mira, imagínate, hubo un momento de crisis con el tema del ceviche, sobre todo en el norte del país, no había cebolla, no había limón, y entonces iba a haber ya pues un shock mental. Claro, y cada negocio también ha estado enfrentando de la manera que pudo, ¿no? Por ejemplo, ajustando de repente algunos, en la medida que ellos puedan ajustarse a la oferta de productos, ¿no? Entonces, eso ya depende de cada negocio y de cada hogar también. Perfecto, Paola. Bueno, entonces este estudio lo podemos encontrar en línea. ¿Cómo podemos ahondar más o van a seguir ustedes entregándolo por partes, en fin? Sí, bueno, esto fue un artículo que publicamos en El Comercio, salió publicado en la versión impresa en el domingo, pero también está en la web del IPE, también está disponible ahí de manera... ¿Cuál es la web? Sí, la web del IPE es ip.p. Entonces, ip.com.p, si no me equivoco. Y también ahí están todos nuestros artículos y también en la web del Comercio debe estar subida la... Estupendo. Muchas gracias, Paola, por haber compartido con nosotros esta información que nos da cierta tranquilidad porque quiere decir que es estacional y obviamente nos permite organizarnos, ¿no? Y traer la calma, porque en un momento ya iba a haber una crisis nacional por el tema del ceviche. Así que... Pero también la advertencia de las medidas que se debe tomar de manera para el Estado, ¿no? Para que tomen las medidas para prevenir los efectos negativos del clima en la producción agrícola y en la infraestructura que pueda verse afectada. Así es, Paula, y como has hablado justamente de las medidas que tiene que ver el Estado, después del corte, gracias contigo, vamos a hablar acerca de agrometeorología. Y va a venir el señor Glicerio Canchari, el ingeniero Canchari, nos va a hablar acerca de cómo es que se está preveyendo, cómo es que el CENAMI está preveyendo el impacto otra vez climático en algunos consumos específicos y obviamente también producción agrícola. Así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto. Ya estamos de vuelta, gracias por estar con nosotros en Diálogo Abierto y ahora vamos a hablar de agrometeorología. Estamos con un experto en estos temas del CENAMI, el ingeniero Glicerio Canchari. Buenas noches, ingeniero, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches y cordiales saludos. Gracias por la invitación. Muy bien, esta es una iniciativa que ustedes han lanzado recientemente, es una plataforma que nos permite hacer pronósticos de riesgo agroclimático.
Coméntenos un poquito en qué consiste. Es una herramienta para los tomadores de decisión del sector agricultura y también para los productores para que les ayude a gestionar un poco todo lo que son los riesgos asociados al factor climático y también mejorar lo que es la rentabilidad y la productividad de los rubros agrícolas en diferentes regiones, ¿no? Claro, ¿y el tiempo en que ustedes hacen estos pronósticos es mensual, trimestral? ¿La información de qué tipo es? Es una información que se actualiza mensualmente, pero tiene un horizonte de 3 meses a paso mensual. Sobre todo su utilidad se basa para lo que es la planificación a mediano plazo. Vale decir, por ejemplo, si los escenarios van en uno o en otro sentido, puede ayudar al productor qué variedades son más factibles ante un escenario que plantea los pronósticos, o también qué cultivos tolerantes o resistentes podría ser más favorable y lo que podría ser menor riesgo para el productor, ¿no? Exacto. Entre otras cosas. Ingeniero, hace poquito estábamos hablando con una representante del Instituto Peruano de Economía. Ellos han hecho un estudio acerca de la inflación de los alimentos y tal vez este tipo de plataforma nos ayuda a prever justamente el impacto climático en algunos. Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Qué tipo de cultivos ustedes ya están de alguna manera evaluando para generar algún tipo de pronóstico? ¿Por cuál podríamos empezar? Eh, Nosotros, como vemos, ya estamos trabajando ya varios años con cultivos de seguridad alimentaria que fue priorizada por el sector de agricultura, como es el maíz, papa, arroz, Ya. y también cultivos económicamente importantes como es de agroexportación, estamos hablando cacao, café, entre otros, ¿no? Claro, y en el caso de la papa, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a tener también escasez como ha pasado con el caso de algunos otros o el precio subirá? Es probable que suba porque ha disminuido las áreas sembradas. Por otro lado, también la productividad también ha bajado. Y por otro lado, también el volumen de producción también obviamente ha bajado porque hay varias cosas, ¿no? Más o menos desde el inicio de la coyuntura de la pandemia, justo ocurrió en la época de marzo, que comenzaba la cosecha en gran parte de la zona andina. Por la inmovilización, los productores no Claro, ¿no? pudieron vender sus productos. La mayoría se quedaron en campo porque hay que tener en cuenta que la papa es un producto perecible, Ya. entonces no se puede comercializar. El segundo es que el año pasado los fertilizantes subieron. Mm. Por otro lado, también el año pasado, para empeorar un poco la situación, la lluvia se retrasó de manera significativa, sobre todo en la Sierra Central y Sur, Ya. en lo cual las áreas sembradas fueron afectadas de manera significativa. Y para un poco ajustar un poco la situación, la campaña chica que se desarrolla en la costa central y sur durante el 2022, que comienza más o menos en marzo, abril, ha sido afectada por las temperaturas altas. Hay que tener en cuenta que el cultivo de papa es un rubro que necesita noches un poco más frías y días cálidos. Ajá. Situación que se da durante el invierno en la costa central y sur. Entonces, eso ha cambiado. Entonces, los productores que han sembrado han tenido muchos problemas. Algunos han optado por voltear esos cultivos porque debido a condiciones cálidas Ya. hubo bastante incidencia de plagas y enfermedades, lo cual ha afectado su rentabilidad. Entonces ya no era rentable, entonces la mayoría dejaron de cultivar. Hay otros siguen todavía, pero ha mermado su producción bastante, ¿no? Claro, y para los próximos 3 meses, ingeniero Canchari, ¿qué vamos a ver? ¿Cuáles son los cultivos que ustedes han pronosticado se van a afectar más? ¿El arroz, en fin, el maíz? A ver, coméntenos un poco más. La papa es uno de ellos, Ya. probablemente tenga bastante impacto. En la campaña chica de Costa Central, ya hay que tener en cuenta que el volumen de este producto que entra al mercado de Lima
durante los meses de septiembre hasta diciembre provienen principalmente de la costa central. Eso va a disminuir probablemente de manera así. Todavía no sabemos cuánto, pero ya sabemos que va a entrar menos papa. ¿No? No sabemos cuánto va a repercutir en lo que es el precio. El otro es el cultivo de maíz. Año pasado hemos tenido un problema de retraso de siembras en la costa, en la gran parte de la zona andina. Este año el escenario va en ese mismo sentido. Ya varios pronósticos, varios meses actualizados, ya muestran en el mismo sentido de que no vamos a tener lluvias, o si es que vamos a tener lluvias muy retrasadas. Cual significa que las siembras van a retrasarse, y no solamente eso, sino que probablemente cuando ocurra esas cosas, entonces el productor deja de sembrar, cambia el rubro de cultivos. Entonces es probable que tengamos por ejemplo, ahorita el precio del maíz amiláceo en el mercado ha subido, ¿no? Prácticamente se ha duplicado con respecto al año pasado. Es el producto de que durante este año ha entrado menos. Ya. Y para el próximo año probablemente continúa bajando esa producción. Ingeniero, y eventualmente también esta situación de lluvias y de sequías traerá consigo plagas, ¿no? El ciclo de cultivo se puede afectar con eso. ¿Qué tipo de bienes, en todo caso de cultivos, podrían tener un impacto en relación a esto? Mira, en cuanto a plagas y enfermedades, es prácticamente todos los cultivos. Sobre todo ahorita, en ese momento que está en curso en Costa Central, todos los cultivos de agroexportación, todo lo que es cultivo de pan llevar, todo lo que son los frutales, están teniendo problemas de mayor incidencia de plagas y enfermedades asociadas principalmente a las condiciones térmicas cálidas. Y también ya los pronósticos tanto del modelo de Sinamic, también de los modelos internacionales, indican que las lluvias van a ser por encima de lo normal, sobre todo en la costa norte, lo cual indica un escenario muy favorable para que estos factores biológicos incrementen de manera significativa, porque vamos a tener dos cosas, ¿no? Temperaturas cálidas y humedad. Entonces, lo cual aún más va a incrementar las condiciones de riesgo para lo que son para lo que es la producción de estos cultivos, ¿no? Y esta información está en esta plataforma de riesgo agroclimático, así se llama, ¿no es cierto? Exacto. ¿Está a disposición de cualquier persona o está básicamente dirigido a los agroexportadores o a las personas que están vinculadas con el sector agro? No, es una herramienta que está abierto para todos los públicos en general, para todos los usuarios. Pero sin embargo, nosotros trabajamos de manera interinstitucional, colaborativa con el sector agricultura, tanto del Ministerio de Agricultura y las Agro Rural, SINASA, entre otros, ¿no? ¿Y es básicamente hoy día aplicable a través de la página web o también alguna aplicación en el celular? Porque en algún momento se intentó justamente a través del Ministerio de Agricultura consolidar información de distintos lugares de cultivo para justamente facilitar el pronóstico, ¿no? ¿Esto también se podría aplicar a los celulares o básicamente está en la página web? Básicamente está en la página web, pero nosotros ya tenemos en proyecto implementar plataformas para lo que son los iPhones y otros dispositivos móviles. Ok, para que sea mucho más interactivo también. Exacto. Claro, más accesible y que sea más interactivo, obviamente. Exactamente. Ahora, entonces, en los próximos 3 meses, de acuerdo a lo que nos está indicando, ingeniero, vamos a tener problemas eventualmente con la papa. ¿Ha indicado algo sobre el arroz? O sea, pensando en las personas que nos ven para que eventualmente vayan haciendo algún tipo de gestión especial, ¿o no hay que alarmarse? Mira, yo le diría es una cosa un poco más práctica. No vamos a tener productos que normalmente tendríamos. Va a ser menos. Ajá.
Lo que no estamos tan seguros porque tiene que cerrar la campaña agrícola para ver cuánto va a disminuir, eso todavía estamos en espera, pero sé que la producción va a ser menos, sobre todo esos cultivos, pero ya en cuanto a otros cultivos de la franja costera, hay ya varias instituciones, estamos hablando Promango, Projas, Cámara de Comercio de Piura, ya ellos ya han lanzado sus proyecciones, ¿no? Están más o menos el mango más o menos en torno a más de 80% de disminución en el volumen de producción. Wow. El palto creo que está más o menos 50%. Y así, ¿no? Entonces ya los sectores especializados ya están mostrando, más o menos ya están proyectando cuál es el nivel de impacto que va teniendo estas condiciones cálidas, ¿no? En el sector agricultural. Perfecto. Muchas gracias, ingeniero, por haber estado con nosotros, habernos dado esta suerte de resumen general y habernos presentado esta plataforma que seguramente va a ser muy útil para pronosticar justamente los cultivos en el país. Muchas gracias y muy cordiales saludos a todos. Así es. Bueno, y después de esto vamos a ir a un corte y volveremos con la parte final del programa En Diálogo Abierto. Estamos llegando al final del programa y como siempre es importante recordarles que se sumen a la colecta pública 2023 de la Liga contra el Cáncer para contribuir con más diagnósticos oportunos que salven vidas. Hasta el 30 de septiembre yapea al 955-916-736 o ingresa al lugar ligacancer.org.pe y conoce todas las formas para donar y así se parte de la mejor hinchada contra el cáncer. Es una enfermedad que se puede controlar a tiempo. Y nos vamos con la imagen del día, que en verdad es un video, esto es muy bonito. Se produce en el Golfo de México, es un delfín rosa. En el Perú tenemos también avistamientos de esos delfines, sobre todo en la zona del oriente, en el río, ¿no? En el Amazonas, pero este es un delfín que está en el medio del océano, ¿no? Y el color es intenso. Es un tipo de animal que lamentablemente está en extinción, así que verlo ha sido un privilegio para quienes han podido hacerlo, los pescadores de esa zona, que lo han capturado y lo han subido a una cuenta en Instagram. Y de ahí es que justamente se lo estamos mostrando a usted. Como siempre le pido que comparta este programa por las redes sociales, en YouTube. Y si les ha gustado, como siempre le da un like. Nos vemos mañana. Muchas gracias.